Ok, hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias por estar ya en la casa de nuestro Dios. Vamos a empezar la escuela dominical, hermanos, en esta mañana. Vamos a orar al Señor. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, también a los que nos miran por medio de las redes sociales. Sean bienvenidos, hermanos, que sea de gran bendición el estudio en esta mañana. Gracias, hermanos, por estar aquí. Y nos vamos a poner en las manos de Dios con una oración. Amado y bendito Dios, te damos gracias, mi Dios, gracias por concedernos un día más de vida, Padre. Y le damos las gracias, Señor, porque usted es tan bueno con nosotros, Padre. Le pedimos que nos bendiga en esta mañana, Señor. Queremos, Padre mío, pedirle que hable a nuestras vidas, Señor. Queremos ser edificados por medio de usted, Padre. Gracias, Señor, por su misericordia, por su amor que nos ha dado en su Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, que ha venido a sufrir, mi Dios, ha venido a que le hicieran tanto mal, Señor, pero había un propósito, Padre, y ese propósito es la salvación de cada uno de nosotros, Padre. Le damos las gracias, Señor, porque usted es bueno, Señor. Siendo como somos, Padre, era para que usted no lo hubiera hecho, Señor, pero así tan grande es usted, mi Dios, que tuvo esa misericordia, Padre. Te damos las gracias, mi Señor, gracias porque nuestro Señor Jesucristo lo dio todo, Señor. Y ahora podemos confiar que el día de mañana, Padre mío, cuando ya no estemos en este mundo, vamos a estar en la presencia con usted, mi Dios. Padre, le damos las gracias, Señor. Gracias por todo su amor y por toda su misericordia. En Cristo Jesús le pedimos que nos bendiga en esta mañana. Amén. Ok, hermanos, pueden pasar. Bienvenidos, hermano Memo, la hermana, ¿verdad? Gracias por estar aquí, hermanos. Y vamos a continuar, hermanos, con el estudio, ¿verdad?, de Abraham. Vamos a terminar lo que nos quedó allí, fue un poco nomás, pero ahorita lo vamos a terminar y luego vamos a empezar luego con un nuevo estudio. Si tienen sus hojitas de estas del estudio de Abraham. Ok. Entonces vamos allí a continuar, hermanos. Nos estuvimos mirando el anuncio del nacimiento de su hijo Isaac y estuvimos mirando el sacrificio, ¿verdad?, que pues iba a hacer Abraham con su hijo Isaac, ¿verdad? Estuvimos también mirando, hermanos, la concepción y el nacimiento de Isaac y íbamos a empezar, hermanos, con la prueba más grande para Abraham. Y ahí vamos a estar en Génesis 21. Ahí vamos a estar en Génesis 21, hermanos. Y me parece que leímos todos estos versículos, ¿verdad? Génesis 22. Génesis 22 es, hermanos. Estaba dándoles el 21, pero es el 22. Y estuvimos leyendo ahí, hermanos, del 1 al 14. Estuvimos mirando que como, ¿verdad?, la ordenanza de que mandó Dios a sacrificar a Isaac, y también estuvimos viendo, ¿verdad?, que era un pacto. Y ahí miramos, hermanos, cómo pues Dios detuvo en esta vez a Abraham, ¿verdad?, para que no le hiciera nada a su hijo, porque Abraham sabía Dios, hermanos, que él era un hombre temeroso a Dios. Y tuvo dura la experiencia, ¿verdad? Pero pues podemos mirar, ¿verdad?, cómo Dios sabía quién era Abraham y sabía pues de que él iba a obedecerlo en sacrificar a su hijo, hermanos.
Pero no, Dios es tan grande, hermanos, que solamente, hermanos, Dios hace pruebas a veces también con nosotros. Y a veces nos lleva a cosas que las vemos nosotros difíciles, hermanos. Pero no son así. Son solamente para que nosotros, hermanos, creamos que tenemos un Dios todopoderoso. Y que Dios es bueno, hermanos. Que Dios siempre va a estar allí para ayudarnos. Pues dice ahí, hermanos, que Dios le pide sacrificar a Isaac, como vemos ahí en el 1 y el 2 del 22. Dice que aconteció después de estas cosas, dice que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y ofreció allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pues era el holocausto, hermanos, con su hijo. Aunque sabemos también, ¿verdad?, que pues Isaac estaba sorprendido porque pues no miraba, dice, el sacrificio que iban a hacer, dónde estaba el animalito, ¿verdad? Pues no sabía, solamente lo sabía Abraham. Y dice también ahí en el 2, hermanos, dice que Abraham obedece en un gigantesco paso de fe. Como podemos mirar en el 3, hermanos, ahí dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le ordenó. Entonces, hermanos, allí podemos mirar la escena, ¿verdad? Qué tremendo estuvo todo esto. Pero son cosas, hermanos, que Dios nos enseña a nosotros. Cómo podemos llegar a extremos difíciles de vez en cuando también nosotros. Pero es para nosotros que entendamos, hermanos, que Dios quiere que nosotros estemos en serio con Él y que no estemos jugando. Tenemos un versículo ahí, hermanos, de Hebreos 11 y 17 al 19, ahí dice la palabra de Dios, hermanos, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Pues aquí vemos, hermanos, que definitivamente, ¿verdad? Había muchas cuestiones y había cosas que se tenían que llevar a cabo, pero sí hubo todo eso de que hubo una preparación para el holocausto, para el sacrificio, pero no llegó a cabo, ¿verdad, hermanos? Porque sabemos que en ese momento, pues, Dios puso un animalito de verdad para que lo sacrificaran, ¿verdad? Y no fuera Isaac. Y gracias a Dios, hermanos, porque, pues, Él ha hecho tantas cosas por nosotros. Que nosotros, hermanos, yo estaba platicando con mi esposa, hermanos, y le digo, verdaderamente le digo, nosotros, le digo, somos cristianos, le digo, ya deberíamos de vivir para Cristo. Digo, pero no lo hacemos, le digo. Si nos ponemos a pensar, le digo, muchas de las veces, si nos figuramos todo, muchas de las veces estamos más para el mundo que para Dios, hermanos. Es lo que yo le estaba diciendo a mi esposa. Digo, difícilmente, le digo, este mundo nos atrae mucho y nos acarrea, le digo, pero deberíamos de tomar énfasis, le digo, en esto, le digo, de que somos hijos de Dios y ya deberíamos de vivir para Él, todo, que todo fuera Él. Y estamos en un mundo perdido, hermanos, pero ahí estamos también metidos nosotros en el mundo perdido. Y deberíamos de buscar más las maravillas de Dios, porque Dios tiene tantas cosas tan grandes, hermanos, que ahí están.
para cada uno de nosotros que tomamos decisiones para bien, para servirle a Dios. Crecemos cada día en Él, pero hay tantas cosas que nos ponen un alto y no podemos seguir hacia adelante. Pero es necesario, hermanos, que verdaderamente nos pongamos a pensar quiénes somos delante de los ojos de Dios, cómo estamos nosotros como hijos de Dios. Verdaderamente estamos haciendo lo que a Dios le agrada. También en el 3 nos dice, hermanos, Dios proveerá. Ahí podemos mirar, hermanos, en Génesis 8:14. 8 al 14 del 22, todavía seguimos allí. El 8 al 14 dice, hermanos, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo y tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocaustos en lugar de su hijo. Wow. Pues allí, hermanos, miramos la mano de Dios, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Pues allí está, hermanos, Dios provee siempre. Dios provee siempre nuestras necesidades. Y sabemos, hermanos, perfectamente que Dios nunca nos deja. Pero ¿cómo llegaremos nosotros hasta ese punto de realmente creer? Es mucha la incredulidad de nosotros, hermanos, que no llegamos, hermanos. Es tan bonito, hermanos, cuando, por ejemplo, usted dice, wow, no tengo para pagar mi renta y me quedan 5 días. ¿Y cómo le voy a hacer? Y muchas veces, hermanos, los renteros son de los que dicen, a mí me tienes que tener la renta tal día, si no, o te cobro la mitad de lo que pagas o me dejas el lugar. Y estamos allí, hermanos. Y yo se lo digo porque yo hermanos, muchas veces he estado en situaciones así, que digo, Dios, tú vas a proveer. Y hay veces, hermanos, que el mismo día Dios provee. Pero, hermanos, porque necesitamos realmente tener fe en creer que Dios, hermanos, Él va a proveer cada una de nuestras necesidades. En el 4 nos dice que un carnero como sustituto. Y en el versículo 9 al 13 ahí nos dice, hermanos, dice que cuando llegaron al lugar, Dios les había dicho que edificaran allí, ¿verdad? Abraham el altar y compuso la leña y todo, y ya él puso todo. Dice que hasta amarró al muchacho para sacrificarlo, ¿verdad? Pero las cosas no fueron así, hermanos, porque sabemos que allí estaba en ese zarzal el holocausto, el sacrificio que iban ellos a ofrecerle a Dios, ya estaba allí, hermanos, colgado en ese zarzal. Y era ese el milagro de Dios, hermanos, ante los ojos de ellos. Porque tal vez ellos ya habían volteado a ver allí y no habían visto nada. Pero Dios, hermanos, Él puede hacer cualquier cosa y Él lo puso ahí. Y ahí estaba ya el animalito para sacrificarlo. Pasamos al 4, hermanos. Dice la forma de buscar esposa para Isaac. Génesis 24.
Podemos mirar allí, hermanos. 24 dice del... Oh, ok, ya entendí. Miraba mucho allí el de este, hermanos, pero dice aquí también que, ¿verdad?, que es una lectura que se encarga de tarea para que usted lo lean, hermanos, porque es bastante, ¿verdad?, la lectura que tenemos aquí. Pero aquí vamos a encontrar, hermanos, definitivamente todo lo que nos habla de Isaac, de cómo él tuvo esa esposa de Abraham, ¿verdad? Es el que se le busca una esposa. Y ahí podemos ver hasta los descendientes de Abraham. Pero ahí les encargo, hermanos, que ustedes apunten para que lean estos versículos. Es desde el 24 del 1 al 67. Van a leer toda la historia ahí de, hermanos, de cómo se le buscó, ¿verdad?, la esposa a Isaac. Y dice también, hermanos, ahí en el 1, dice, Eliezer es enviado a buscar la esposa. Este personaje es tipo del Espíritu Santo. Isaac es el esposo que espera a su esposa. Este es tipo de Cristo. Abraham, hermanos, dice, es el padre del esposo. Este es un tipo del Padre Celestial. Rebeca es la esposa, ella es tipo de la iglesia. Pues ahí podemos mirar, hermanos, cómo se conjuga, ¿verdad?, todo esto, hermanos. Tenemos muchos secretos, ¿verdad?, en la palabra de Dios que tenemos nosotros a veces que entenderlos realmente como son, ¿verdad?, para no confundirnos. Y aquí nos da algo de lo que esto nos quería decir, todo lo que provenía de Dios, ¿verdad?, que son cosas, hermanos, que Dios hace y que definitivamente son cosas que nos ayudan siempre a nosotros a crecer. En la conclusión, hermanos, dice en el capítulo 25, versículos 7 al 10, leemos la muerte y sepultura de Abraham. Con él tenemos la clara mano de Dios en toda la vida del creyente. El Señor no faltó a ninguna de sus promesas y podemos estar seguros de que no faltará a ninguno de nosotros. Bendito sea su nombre. Pues gracias a Dios, hermanos, por este grande estudio, ¿verdad?, de Abraham, que nos enseñó bastante, hermanos. Pudimos aprender mucho, hermanos, de cómo confiar en Dios. El estudio, hermanos, de Abraham nos enseña las dificultades, problemas que nos pueden acarrear a hacer una diferencia, ¿verdad?, entre los cristianos. Y también nos enseña, hermanos, a Abraham, sabemos que era un hombre de fe. Y nosotros, hermanos, debemos también de tener esa fe que Abraham tenía. Creer en Dios, hermanos, que verdaderamente Él nos va a hacer igual, hermanos, si nosotros confiamos en nuestro Dios. Vamos, hermanos, a pasar rápidamente al estudio de hoy. El personaje de la Biblia, Melquisedec. Hoy nos detendremos en la historia con un personaje misterioso, Melquisedec. Ubicado en los tiempos de Abraham, la vida de este hombre habrá de proyectarnos en forma más clara que los patriarcas mismos, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir allí rápidamente, hermanos. Ahí les dieron su hojita, ¿verdad? Vamos a ver si hay algo para empezar aquí. Ok, sí, ahí tenemos, hermanos, dice su y luego la raya, ¿verdad?, y una i. Ok, y vamos a empezar ahí, hermanos, mirando Hebreos
7:2. Hebreos 7:2, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 7:2. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es, Rey de Paz. Y vemos ahí, hermanos, para llenar esas rayitas, ahí podemos ver, dice que allí en esa rayita le van a poner ahí su nombre y su significado. Su nombre y su significado es lo que lleva allí, hermanos. Y en el número 1, hermanos, allí podemos mirar, ¿verdad? Como nos dicen los versículos estos, 7:2, dice que es un rey de justicia. En el número 2, hermanos, dice, puesto que era rey de Salem, que en hebreo significa paz, se nos presenta como rey de paz. Vemos el siguiente, hermanos, en el 2. Pueden leer ahí, ¿verdad? Que dice su ubicación en y ahí vamos a mirar también, hermanos, el versículo de Génesis 14:18. Génesis 14:18. Ok, ahí dice la palabra de Dios. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Entonces, hermanos, ahí vamos a llenar también esas rayitas que están en blanco. Y ahí vamos a escribir, hermanos, su ubicación. Ok, ya está, ¿verdad? Es su ubicación en la historia. Número 1 dice, hermanos, Abraham volvía de rescatar a su sobrino Lot de la invasión de Sodoma. Génesis 14:17. Y cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. ¿Ok? Entonces ahí vamos a seguir, hermanos. Tenemos también, dice que Abraham recibe del pan y el vino, como pudimos ver ahorita hace ratito ahí, ¿verdad? Y en el Génesis 14:18, hermanos, dice entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y en este libro, hermanos, podemos saber de Melquisedec, tanto aquí en el Génesis como también lo podemos estar mirando en Hebreos. En Hebreos, como miramos ahorita del principio, ¿verdad? Ahí podemos estar mirando la historia de este personaje, Melquisedec. Dice también, hermanos, que Abraham recibe la bendición de Melquisedec en Génesis 14:19. Génesis 14:19. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Como podemos mirar, hermanos, aquí todavía podemos mirar de las grandes bendiciones, ¿verdad? De Dios hacia Abraham, cómo lo usaba, ¿verdad? Y aquí podemos mirar, hermanos, que todavía nos sigue hablando de Abraham en la historia, ¿verdad? De Melquisedec. Dice que
Melquisedec, ¿verdad? Bendice también a Abraham. Y ahí podemos mirar también, hermanos, en Abraham dice que le da los diezmos de todo, como podemos ver en el 14:20, hermanos. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Podemos pasar ahí al 3, hermanos, para también llenar esos vacíos. Dice allí y luego está en la historia bíblica. Y dice en la historia bíblica. Podemos mirar, hermanos, que todo esto era de suma importancia. Todo lo que estaba pasando. Y eso es también lo que van a escribir ustedes allí en esa rayita. Su importancia en la historia bíblica. No se menciona, dice, ninguna genealogía, excedencia ni descendencia. Dice que también, hermanos, en el 2 se menciona una orden sacerdotal a partir de él. Y como podemos ver el significado que es sacerdote del Dios Altísimo. Vamos a estar mirando ahí algunos versículos, hermanos, como Génesis 14:18, que ya lo estuvimos leyendo, ¿verdad? Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y vamos a mirar también, hermanos, en el Salmo 110. Salmo 110, 4. Y ahí la palabra de Dios dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tenemos en Hebreos también, hermanos, 5, Hebreos 5, 5, 6. Ok, Hebreos. Ok, vamos a estar allí 5, 6 y 10. Dice ahí, hermanos, 5, 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ahí, hermanos, podemos mirar también en el 10, dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y miramos también ahí adelantito el 6:20. 6:20 dice, hermanos, dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pues todo esto podemos ver una grande historia, hermanos, de cómo Melquisedec fue usado por Dios grandemente, hermanos. Y podemos mirar cómo llegó a darnos también ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo, podemos mirar, hermanos, que el sacerdocio era algo importantísimo
para Dios. Y pues sabemos que nuestro Señor Jesús, Él lo llenaba todo esto. En el recorrido de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, podemos mirar muchos nombres que se le podían dar a nuestro Señor, porque Él era Dios. Y podemos mirar, hermanos, cómo tanto que se miraba de Él, tantos personajes, hermanos, que nos estuvieron hablando de Él, de nuestro Señor. Nos encontramos ahorita en esta temporada, hermanos, de que, pues para muchos, ¿verdad?, es el respeto a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que Él hizo. Cosas que también, hermanos, pues yo pienso que para nosotros como cristianos, pues en sí para muchos de nosotros, hermanos, nosotros estamos dolidos con lo que le pasó a Él. Y no es solamente por este tiempo, hermanos, sino que por toda la vida tenemos que estar nosotros, sabiendo que nuestro Señor, ¿verdad? Él, hermanos, pues lo dio todo. Y que grandes siervos de Dios ministraban el sacerdocio, sabiendo, hermanos, que había un respeto hacia nuestro Dios y que Él mismo se lo dio ese sacerdocio también a nuestro Señor, como podemos mirar aquí, ¿verdad? También el sacerdocio de Melquisedec. Y era algo, hermanos, que todo provenía de Dios, que todo era de parte de Dios Padre, un mandato que en todo momento debemos de tener un grande respeto hacia nuestro Dios. Tenemos ahí también, hermanos, otros versículos. Bueno, vamos a pasar al 3. Dice que era rey de un lugar llamado Salem, que se identifica como Jerusalén. En el 4 dice que se menciona sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días, dice, ni fin de vida. Como dice ahí Hebreos 7:3, hermanos, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, dice, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec, hermanos, se cree que fue un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, ¿cómo aprendemos nosotros, hermanos, de ellos? Sabiendo, hermanos, que pudiera haber como, se pudiera decir, como misterios de Dios, ¿verdad? Como Él nos pone a hombres, hermanos. Y todo esto, hermanos, parte de esto es para que nuestra incredulidad crezca. Que verdaderamente, hermanos, entendamos que Dios puede hacer maravillas en el caminar que tenemos con Él. Porque una de las cosas muy importantes, hermanos, que debemos de entender, que Dios puede hacer cualquier cosa de la nada. Como yo les doy un testimonio de mi hijo, ¿verdad?, que perdió su pasaporte.
Y yo estoy seguro, hermanos, que ya habíamos andado allí donde ese pasaporte estaba. Y yo sé que Dios lo puso allí. Porque es un lugar, hermanos, donde muy traficado para estar sacando cosas. Y yo sé que lo hicimos. Pero, hermanos, nos ponemos a orar y a pedirle a Dios que era un papel muy importante. Pasó una semana y como a las mediados de la siguiente semana, hermanos, ahí estaba el pasaporte. Son cosas pequeñitas, hermanos, que nosotros tal vez podemos decir, pues, no creo que sean las cosas así. Pero, hermanos, cuando nosotros venimos a Dios y verdaderamente le pedimos con fe aquello, Él lo puede hacer. Porque Dios, hermanos, puede ir a traer esas cosas que nosotros a veces necesitamos, las puede ir a traer de donde están y ponerlas en ese lugar. Porque Él así es. Es Dios, Él todo lo puede hacer. Pero son cosas, hermanos, que Dios nos enseña que verdaderamente nosotros debemos de entender que tenemos un Dios todopoderoso. Y que para Él no hay nada imposible, absolutamente nada. Y que yo no me sorprendo, hermanos, porque estuve allí. Sí, yo muchas de las cosas, hermanos, muchas veces tenemos que entender que Dios a veces nos va a enseñar cosas que son solamente para nosotros. Porque muchas veces no las podemos compartir, hermanos, porque dice la palabra de Dios que para otros van a ser como locura. Entonces, hermanos, si nosotros creemos en aquello de que Dios nos contestó alguna petición y sabemos que Dios la hizo, y si para nosotros, por la fe que tenemos, ya todo está claro, sabemos que provino de Dios, pues hay veces que las tenemos que guardar para nosotros mismos. No decirlas a los demás, para que hablen locuras, pues mejor para qué, hermano. Mejor nosotros seguir teniendo esa fe y seguir creciendo nosotros mismos en esa fe. Y al fin de cuentas, hermanos, los beneficios, pues, ¿para quién van a ser? Para nosotros. Porque creemos, hermanos, realmente quién es el Dios que tenemos y cómo Él nos contesta nuestras oraciones. Y aquí podemos mirar, hermanos, algo que Dios puso allí, que Melquisedec para bendición del pueblo, hermanos. Allí estaba para llevar bendición, porque provenía de Dios. Tenemos otras rayitas ahí, hermanos, en el 4. Y vamos a leer, hermanos, Hebreos 7, del 1 al 10. Hebreos 7, del 1 al 10. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, dice, los que
de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendición por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero diezmos hombres mortales, dice, pero allí uno de quien da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también, Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Pues aquí, miren, podemos ver la grande historia, ¿verdad?, de cómo en este sacerdocio de Melquisedec se podía encontrar, hermanos, la misma respuesta de Dios para poder Él, hermanos, llevar ese mensaje al pueblo. Era algo grande, hermanos, que estaba pasando ahí con este siervo de Dios. Tienen ahí unas rayitas también, ¿verdad? Ok, ahí vamos a llenarle, hermanos. Pues ahí, hermanos, vamos a escribir algo de que podemos mirar aquí en la Biblia cómo se nos menciona, ¿verdad? Tanto estuvimos viendo en Génesis como acá en Hebreos, cómo se menciona de este personaje, y de eso es de lo que vamos a escribir en esas rayitas. Van a poner ahí, hermanos, dice su mención. Su mención en las Escrituras. Y ahí vamos a mirar, hermanos, cómo esta mención que él tiene en las Escrituras, pues vamos a ir viendo poco a poco. Dice allí, hermanos, en el número 1, para tipificar, dice, al Señor Jesucristo. Y como dice también ahí, hermanos, que sin principio ni fin. Dice en el 2, hermanos, dice, para explicar el sacerdocio del Señor Jesucristo. Pues como les venía diciendo, ¿verdad?, la importancia, hermanos, del sacerdocio en aquel tiempo era algo muy importante para Dios, que se tenía que hacer. Dice también en el 3, dice que para explicar la superioridad de Cristo sobre el sacerdocio levítico. Todo esto, hermanos, era muy importante y era necesario, porque, hermanos, si nosotros nos ponemos a mirar todo lo que Dios ordenaba, lo que se hacía, era bastante, hermanos. Estaba mirando, hermanos, cómo Dios daba una orden y no era, en aquel tiempo, hermanos, no eran las ofrendas que se le daban a Dios, no eran de poquito, sino que era demasiado lo que se daba. Y era un ejército, hermanos, trabajando en la obra de Dios, haciendo las cosas para esa ordenanza que Dios daba.
Por eso muchas veces yo les digo, hermanos, que ya lo que nosotros hacemos para Dios, pues ya es algo insignificante. Es tan poquito, hermanos. Se imagina estaba leyendo ahí cómo se les ordenó que pararan ya de estar trayendo esas ofrendas, porque ya todo lo que Dios había pedido, que era demasiado, se les pidió que ya no estuvieran trayendo, porque ya todo ya lo tenían y ya había en abundancia, ya tenían todo lo que Dios había pedido. Y ellos todavía, hermanos, seguían llevando. Algo que hermanos, ahora pues no se puede mirar eso ya. Si muchas veces, hermanos, batallamos nosotros para darle lo que le pertenece a Dios. Ahora se imagina a ellos que daban de sobra, de más a Dios. Pero sí, hermanos, había una grande bendición, porque está muy claro, ¿verdad?, la palabra de Dios. Más bienaventurado es dar que recibir. Esa es una clave para nosotros. Y que lo podemos mirar cuando nosotros somos dadivosos, hermanos, pues Dios a veces nos responde rápidamente y dice que Él no se va a quedar con nada de lo que nosotros hemos dado. Lo regresa. Pero, hermanos, muchas veces lo regresa con triples o no sé cuántas veces más allá. Y es una de las cosas también, hermanos, que Dios quiere que entendamos, que hay bendición cuando nosotros hacemos eso. Ok, entonces seguimos también ahí, hermanos, en el 3 dice que para explicar su superioridad de Cristo sobre el sacerdocio levítico. Podemos mirar allí, hermanos, en el versículo 4 al 7, ¿verdad? Dije, considerad pues cuán grande es a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo, dice, los diezmos según la ley. Y ahí nos explica, hermanos, cómo se estaba tomando esas ofrendas. Y en el 4 dice, hermanos, dice, para explicar la inmutabilidad del sacerdocio de Cristo que garantiza, y ahí tenemos unos signos dice el inciso A, nuestra salvación. Como dice allí, hermanos, en Hebreos 7:24, dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Wow. Dice también, hermanos, en el B, la seguridad de nuestra salvación. En el 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y en el 5 ahí adelantito, hermanos, dice, el hecho de que no se menciona genealogía no quiere decir que no la tuviera. Se menciona en una forma repentina, sin dar ningún dato de su origen. De ahí que se toman esas características para tipificar en forma más exacta la persona de Cristo. Se acostumbraba dar la genealogía de los sacerdotes, pero de Melquisedec nada se mencionó. Pues Dios así lo quería, Dios así lo quiso poner, hermanos.
Y ahí podemos mirar, hermanos, en la conclusión, dice, así es como este personaje nos enseña a Cristo en una perfección que solo a Dios se le atribuye en un sacerdocio perfecto que declara la perfección de nuestra salvación. Pues algo muy, muy bonito, hermanos, que podemos mirar en estos hechos, hermanos, que nos enseña la palabra de Dios con estos grandes siervos. Cómo nos presentan a nuestro Señor. Y que sabemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo lo dio todo. Y sabemos por medio de estos grandes hombres, hermanos, cómo nos daban a entender que nuestro Señor Jesucristo lo era todo por medio de Dios Padre. Tenemos ahí por último, hermanos, un versículo para memorizar, si no lo podemos memorizar para el otro domingo, que es Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este es el versículo, hermanos, para si no lo podemos aprender, ahí apúntelo, o ahí va a tener su papel para que nos lo aprendamos y lo podemos decir. Pues le damos gracias a Dios, hermanos, por la vida de Abraham, ¿verdad? Por lo que estuvimos aprendiendo de él y también de este gran hombre, ¿verdad? Melquisedec. Dice que todo, hermanos, era por medio de la fe y creer que tenemos un Dios todopoderoso. Pues vamos a orar, hermanos, porque ya se nos acabó el tiempo. Amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por este momento, Señor, de meditar en su palabra siempre, Señor, sabiendo que estos grandes hombres, Señor, nos enseñaban, mi Dios, de usted. Y es para que tengamos fe, Señor, y crezcamos siempre, mi Dios, en hacer su voluntad, Padre. Ayúdenos, Señor, a seguir haciendo la obra, Señor, creyendo por fe, mi Dios, que usted va a ayudarnos en todo, Padre, si tenemos fe. Le damos las gracias, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que han estado aquí escuchando el estudio, mi Dios. Le pedimos también por los hermanos que están en las redes sociales, Señor, que les bendiga grandemente, Señor, y siga hablándonos, Señor, en el siguiente servicio, Padre, que es la predicación, los cantos. Le pedimos que usted nos bendiga, nos cuide y nos proteja, Señor. En Cristo Jesús se lo pedimos todo esto. Amén.